Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el escritor Fabio Martínez, autor del libro Pablo Baal y los hombres invisibles. Pablo Baal y los hombres invisibles es una novela, es una ficción literaria que intenta narrar la historia de los hermanos Baal, la familia Baal, en la ciudad de Cali. Es un rastreo que se hace por la ciudad clásica, ¿no? Por la ciudad antigua como es el barrio San Antonio, el centro de la ciudad. Y son dos personajes, digámoslo así, que se extienden en un periodo histórico que abarca más o menos unos 40 años. Es un poco tratar de narrar la historia de Cali, ¿no? A través de Pedro y Pablo Baal. ¿De dónde surge la idea de escribir este libro? Todo escritor siempre tiene una gran obsesión y es tratar de representar la ciudad donde nació y la ciudad que lo vio crecer. Es una pasión que tienen todos los escritores por ficcionalizar la ciudad que los vio nacer en ese sentido. Por esa razón, Henry Miller, por ejemplo, que vivió muchos años en la ciudad de París, escribió la famosa novela Trópico de Cáncer, que era una representación simbólica de París. Leopoldo Marechal, por ejemplo, un escritor argentino, escribió sobre Buenos Aires. El escritor norteamericano Paul Auster escribe sobre Brooklyn, sobre la ciudad de Nueva York, ¿no? Y así pues podemos citar muchos ejemplos en este sentido, ¿ya? Entonces, la ciudad mía donde yo nací, la ciudad que me vio crecer, fue la ciudad de Cali. Entonces ese es un tema recurrente en mi literatura, en mis cuentos y en mis novelas. Profesor, háblenos acerca de la ciudad donde se desarrolla su novela. Yo siempre he tenido una tesis sobre la ciudad colombiana y la ciudad latinoamericana. Yo pienso que como han sido ciudades que no se han planificado urbanísticamente, entonces son ciudades que permanentemente se viven transformando, pero muchas veces no se transforman para bien, sino que se transforman para mal. Es decir, entonces en Pablo Baal, por ejemplo, uno va a ver la ciudad de los años 60 y 70, de la década del 70, una ciudad donde todavía se conservaba cierta organización y cierto orden de tipo urbano. Luego, cuando viene un periodo de modernidad, digámoslo así, edificios clásicos y emblemáticos de la ciudad, todo eso, la misma mano del hombre, ¿no? Y las mismas políticas administrativas destruyeron literalmente esa ciudad clásica, ¿no? Esa ciudad clásica. Entonces, Pablo Baal es una novela que empieza exactamente el 7 de agosto de 1956 y termina el 7 de agosto de 1996. Entonces, el lector va a ver cómo se va transformando, cómo se va cambiando la ciudad durante cada década en ese sentido. ¿Cuál es la historia que se desarrolla en esta novela? El argumento de la novela es muy simple, muy sencilla. Es una investigación que realiza el hermano menor Pablo Baal. Él realiza un viaje virtual que lo lleva un poco a la ciudad de Cali, a sus orígenes, y es en este espacio urbano donde él realiza una pesquisa, ¿no? Una investigación sobre la muerte, ¿no? De su hermano mayor, Pedro Baal, ¿ya? Entonces, la novela permanentemente es una novela un poco de carácter policíaca, es una investigación que él realiza. ¿Por qué razón mataron a su hermano Pedro Baal? ¿Por qué razón él fue víctima de los hombres invisibles, si se quiere? Entonces, por un lado, es una novela de carácter realista, hay una serie de referencias clásicas a la ciudad de los años 60 y de los años 70, pero también tiene un elemento de tipo fantástico. El elemento de tipo fantástico lo da esa figura literaria de los hombres invisibles. Los hombres invisibles, digámoslo así, que cometen una serie de actos atroces, ¿cierto? Que son los que tratan de desestabilizar y generar un caos en la ciudad contemporánea, ¿cierto? Pero que, como dicen en la Biblia, ¿no? Tiran la piedra y esconden la mano, en ese sentido.
¿Los personajes principales, Pablo Baal y su familia, se convierten también en hombres invisibles? ¿Por qué ocurre esto? Esa es una metáfora que yo utilizo un poco para poner sobre el tapete un estado de indefensión en que se encuentra el ciudadano colombiano y en general el ciudadano latinoamericano, ¿ya? Entonces utilizo la metáfora de los hombres invisibles para mostrar cómo en la sociedad contemporánea actual hay una serie, digámoslo así, de grupos al margen de la ley, ¿cierto? ¿No? Que desde la oscuridad y desde la invisibilidad tratan de desestabilizar la sociedad, ¿cierto? Y que, sin embargo, a pesar de que hacen actos protuberantes, por ejemplo, el incendio del Palacio de Justicia en el año de 1985, el magnicidio, por ejemplo, contra los dirigentes políticos colombianos, esos siguen en la impunidad. Entonces actúan como una especie, digámoslo así, de personajes invisibles que continuamente están creando el desorden, el caos social, ¿no? Que continuamente están alimentando un estado de guerra latente que vivimos desde México hasta Argentina. La piel del edificio. Autor Álvaro Lozada Lozano. Por las mismas razones y de la misma forma como el pintor, el escultor o cualquier otro artista diseñador debe consagrarse al estudio y conocimiento de los materiales y técnicas a través de los cuales se expresa. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Hechicerías. Autor Óscar Osorio. Gatina recibió el cargamento de plumas con un ostensible gesto de satisfacción y una risa burlona. De unos anaqueles desvencijados y sucios, tomó unos frascos empolvados y los puso sobre una piedra plana ubicada en la mitad de la cueva.
¿Cuáles son los personajes principales de esta historia? Bueno, aparte de los, digámoslo así, de los dos protagonistas, de los hermanos Baal, yo pienso que en la novela hay un personaje muy interesante que es la tía Tiresias. O sea, es la tía de los dos hermanos Baal. Y este nombre lo retomé un poco de la cultura griega. Ustedes saben que en la cultura griega hay un personaje que se llama Tiresias y que es ciego. Pues bien, en mi novela la tía Tiresias es una persona ciega, es una mujer ciega, pero que tiene al mismo tiempo el don de prever un poco lo que va a acontecer en ese sentido. Y es un personaje muy interesante porque es un personaje que es todo el eje de la familia Baal, ¿no? Es un personaje, por ejemplo, que tiene una relación muy profunda con las hierbas medicinales que vienen justamente de la tradición indígena en ese sentido. Y es prácticamente la protectora, es un poco el ángel guardián de los hermanos Baal, que siempre se meten en situaciones bastante dramáticas, ¿cierto? Y que al final el hermano mayor sale muy mal librado porque su hermano menor, ¿no?, lo descubre en la morgue del Hospital Universitario del Valle. Entonces este personaje, tía Tiresias, es un personaje muy interesante que recoge, digámoslo así, la tradición de la cultura aborigen, de la cultura indígena y de la cultura mestiza, y que se presenta como un personaje visionario, un poco, un personaje que prevé el futuro y que siempre está alerta frente a toda esta situación de caos que generan los grupos al margen de la ley y que están representados pues en la novela a través de esa metáfora de los hombres invisibles. ¿Quién es Pablo Baal? Pablo Baal es un biólogo en la novela, ya egresado de la Universidad del Valle, que un día en el laboratorio del Hospital Universitario del Valle encuentra sangre contaminada, ya sangre contagiada, y que por esa razón empieza a recibir una serie de sufragios de los hombres invisibles y tiene que exiliarse en la ciudad de Montreal. Ya tiene que exiliarse porque si no lo matan. O sea, él como científico, como biólogo, descubre una verdad, ¿no? Una verdad en la sangre de un ser humano, ¿no? Esa sangre está contaminada y tiene que abandonar efectivamente el país, como le ha sucedido a varias generaciones desde la muerte de Gaitán. Pienso yo que infortunadamente en el país, debido a la guerra, debido a la violencia, etcétera, en cada década salen generaciones enteras, ¿no?, del país. Es decir, los jóvenes hoy en día están salen, digámoslo así, como exiliados voluntarios, pero también salen como exiliados forzados. El biólogo Pablo Baal, el personaje Pablo Baal, es un personaje que le toca que salir porque si no lo matan, lo convierten en forma de bisteces. ¿Cómo esta novela nos habla acerca de la realidad que vivimos en nuestra ciudad? La función del arte y la literatura no es demostrar nada. Los que demuestran son los científicos. Nosotros, con el trabajo que hacemos, al escribir cuento, al escribir novela, lo que hacemos es mostrar una realidad. Representamos esa realidad de una manera simbólica. Por ejemplo, en este caso, yo utilizo el recurso de la metáfora de los hombres invisibles y mostramos una realidad. Y es a partir de mostrar esa realidad, ¿no?, donde el lector va a encontrar una serie de claves interesantes que le van a servir a él. Eso ya es un ejercicio del lector, no es un ejercicio del autor. A través del acto intelectual de la lectura, él va a encontrar allí una serie de claves interesantes que lo van a llevar a pensar y a comprender esa realidad que él está viviendo de una u otra manera. Entonces lo que hacemos los escritores es simplemente mostrar una realidad. Yo lo que estoy tratando de mostrar es una realidad, digámoslo así, muy patética que ha vivido nuestra ciudad en los últimos 50 años en ese sentido. ¿Qué sucede con Pablo Baal después de que logra aclarar la muerte de su hermano?
después de que descubre cuáles fueron las causas de la muerte de Pedro Baal, de alguna manera, entonces él allí hace el duelo por su hermano y termina prácticamente fatigado y termina recluido en un hospital psiquiátrico, en la sección de alienados. Como él descubre una realidad tan dura, tan fuerte, él termina transformado, pero si se quiere un poco para mal, ¿no? En ese sentido. Es decir, la realidad que ha golpeado a la familia Baal es tan fuerte, la familia Baal de una u otra manera ha sido víctima de la violencia en el país. No le queda otra alternativa. Al final él tiene un diálogo con su mujer y con su esposa y la mujer le dice, bueno, ya terminamos la investigación, etcétera, ya sabemos que tu hermano está muerto y murió por estas y estas circunstancias, ahora necesitamos darnos un descanso. ¿Dónde quieres ir a pasar unas buenas vacaciones para descansar? Y él dice, no, llévame al hospital psiquiátrico de la ciudad de Montreal, al piso 6, que es el piso de los alienados. Entonces, pues uno ve de una u otra manera una metamorfosis de este personaje de Pablo Baal. ¿Por qué los hombres invisibles contratan a Pablo Baal para que trabaje con ellos? Porque los hombres invisibles, eso es un quinto poder, diría yo, un poder que se encuentra en la opacidad, en la oscuridad y que trata de una u otra manera, digámoslo así, de controlar toda la sociedad en su conjunto, de controlar a los sujetos, a los ciudadanos, de controlar las instituciones. Alguna vez un crítico literario me decía en Bogotá que si los hombres invisibles era el narcotráfico. Yo dije, puede ser el narcotráfico, pero también pueden ser los grupos al margen de la ley, puede ser también la guerrilla, puede ser el paramilitarismo también. Grupos que están luchando permanentemente por el poder y por el control de una sociedad desde la invisibilidad, en ese sentido. Por eso les digo, es una metáfora, y las metáforas por su naturaleza son, digámoslo así, polivalentes, ¿no? Representan varios sentidos que el lector puede descifrar de una u otra manera. ¿Otros personajes también se enferman y se convierten en hombres invisibles? Ese es un recurso, digámoslo así, que yo utilizo literariamente. Es decir, digámoslo así, para darle una dimensión fantástica a la novela, ¿no? Entonces, la literatura está llena de elementos fantásticos. Entonces yo utilizo esa metáfora de los hombres invisibles para demostrar de una u otra manera todos esos grupos, todos esos sectores que están al margen de la ley y que ante la ausencia del Estado tiran la piedra y esconden la mano. Buscando la escritura. Autoras: Simoni Accorsi, Giovanna Buenahora, Vilma Penagos Concha. Buscando la escritura reúne diversos artículos en los cuales se sintetizan los resultados de las últimas investigaciones realizadas por el Grupo de Género, Literatura y Discurso y la colaboración de profesoras de otras universidades latinoamericanas. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Ella, mi sueño y el mar. Autor, Óscar Perdomo Gamboa. Tras la muerte de Óscar Perdomo Gamboa se presentó la obvia e inocente búsqueda de sus letras agónicas. Los pocos amigos que le quedaban, especialmente los de ámbito literario, hurgaron en sus papeles y discos duros algunos cuentos y poemas que pudieran perpetuar la débil memoria del último romántico. Yo nací aquí en la ciudad de Cali en 1955. Mi familia vivió prácticamente toda la vida en la colina de San Antonio. Me dio el privilegio de divisar desde allí, desde la colina de San Antonio, toda la ciudad, el Valle del Mundo, que es el Valle del Cauca, el país y el planeta. Yo creo que yo me hice escritor gracias a la influencia de mi abuelo, don Agustín Martínez Sanabria, que fue uno de los primeros que trajo aquí a la ciudad las primeras imprentas y las primeras máquinas tipográficas. Recuerdo que esas máquinas se llamaban Heidelberg, las importaban de Alemania. Mi abuelo, pues todo el día prácticamente estaba en contacto con el papel, con la tinta, ¿no? Y yo pienso que esa fue la influencia fundamental que yo recibí. Vivir en la colina de San Antonio fue algo muy importante porque San Antonio prácticamente era un pequeño pueblo que tenía una vida cultural desde aquellos tiempos. Después, cuando empecé a viajar por el mundo, siempre quise ubicarme en las grandes colinas de la ciudad. Por ejemplo, cuando viví en París, alquilé un pequeño estudio en la colina de Montmartre. Cuando viví en Barcelona, alquilé un apartamento en la colina del Tibidabo. Y cuando viví en Bogotá, alquilé un apartamento en la colina de la Deshonra. Empecé, digámoslo así, a establecer un contacto con el arte desde la adolescencia. Yo fui uno de los fundadores del grupo de teatro latinoamericano, el Grutela. Yo me vinculé a este grupo de teatro cuando tenía 14 años de edad. En esa misma época yo fui estudiante del conservatorio y llegué a conformar varios grupos de música popular, muy influenciados por la música protesta. Luego, cuando me fui a París, me fui con la intención de ser músico y escritor, pero yo pienso que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. O uno es músico o uno es escritor. Y más o menos a la edad de los 20 años de edad me decidí por la escritura. Yo antes de entrar a la universidad, yo asistía mucho a bares, a cafés y a burdeles. Yo pienso que un escritor tiene que tener una relación y un contacto con el mundo y con la vida, en ese sentido. Y por esa razón mis primeras obras están muy marcadas un poco por la música y por estos grandes templos de la música popular.
Por esa razón mi primera novela se llama Un habitante del séptimo cielo, que aunque transcurre en la ciudad de París, de una u otra manera ese título es un homenaje a uno de los templos clásicos de la música popular y de la música afroantillana de la ciudad de Cali, como fue el famoso Séptimo Cielo. Mi última novela publicada hace parte de la colección de 50 novelas publicadas por la editorial Pijao. Es una novela breve que se llama El fantasma de Ingrid Balanta, ¿no? Es la historia de un fiscal que recibe un anónimo por parte de los grupos ilegales, por los grupos al margen de la ley. Y como no puede ir a su oficina o a su apartamento, decide refugiarse en un burdel. Esa es la historia, es una novela negra, es una novela sórdida, contada no desde el punto de vista de los victimarios, sino desde el punto de vista de las víctimas. En este caso la víctima es el personaje literario Ingrid Balanta. Balboa, el polizón del Pacífico, es la historia de Vasco Núñez de Balboa, que tuvo dos virtudes en medio, digámoslo así, de ese espectáculo sangriento que fue la conquista de los españoles a América, ¿no? El descubrimiento del mar Pacífico, el descubrimiento del mar del Sur, y una cosa muy importante que olvidamos los colombianos, fue el fundador de la primera ciudad creada en tierra firme, Santa María la Antigua del Darién, que quedaba ubicada en el Urabá chocuano. Esa primera ciudad fue creada antes que Santa Marta, fue creada en el año de 1510.